Pueden ver, ¿verdad? La presentación. Es ley de Sí, Ampere. Bien. Entonces, comencemos. La ley de Ampere es la ley que establece lo que es la fuerza entre circuitos que transportan corriente eléctrica. Entonces, la ley de Ampere, un poco de historia, ahora comenzó de la siguiente forma. Eh, el primer indicio entre una posible conexión entre la electricidad y el magnetismo ocurrió en el año de 1859 cuando Ørsted descubrió por accidente que una corriente eléctrica podía ejercer cierta fuerza sobre una brújula magnética. Entonces, casi todas las leyes del electromagnetismo parten de lo que es la experimentación, ¿verdad? Ahí podemos ver que fue acercando lo que era un cable que conducía electricidad a una brújula que notaron que la aguja imantada se movía cuando se acercaba a lo que era una corriente eléctrica. Entonces, más o menos aquí podemos ver de una mejor forma qué es lo que ellos observaron. Tenían una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, la aguja de la brújula, como es imantada, el norte siempre apunta, ¿verdad?, a lo que es el polo norte geográfico de la Tierra, que en realidad es el polo sur magnético. Entonces, esta aguja que responde, la aguja de la brújula se suponía que solamente respondía a campos magnéticos, ¿verdad? Entonces aquí la corriente eléctrica en el cable hacía que la brújula se moviera. Entonces ellos inmediatamente advirtieron eso, ahora que era posible que existiera una relación entre lo que era la electricidad y el magnetismo. Bien, entonces Ampere, que era contemporáneo de Ørsted, se dio cuenta que dos corrientes eléctricas también ejercían fuerzas una sobre la otra. Este, este Ampere era un gran experimentalista, ¿verdad? Ørsted también, pero Ampere tenía mucho más conocimiento de física. Bien, entonces él pudo observar que no solo con la aguja de la brújula ocurría eso, sino que también entre dos corrientes. Aquí, por ejemplo, tenemos este circuito conectado a una batería, acá también el mismo circuito conectado a una batería, pero aquí, por ejemplo, en este circuito ustedes pueden ver de que las dos corrientes rectas, las líneas punteadas, era donde inicialmente estaban las corrientes, ¿verdad? Que originalmente eran rectas, ¿verdad? Entonces, al hacer pasar corriente a través de ellas, se observó de que cuando estas corrientes iban en sentido contrario, la fuerza era de repulsión. O sea, ya que podemos deducir nosotros, ¿verdad?, de que dos corrientes que son antiparalelas se van a repeler. En cambio, si este mismo circuito se configura de otra forma, de tal manera que las dos corrientes que al inicio eran rectas vayan en la misma dirección, entonces las corrientes se van a atraer. Entonces aquí nosotros concluimos, ¿verdad?, de que corrientes que son antiparalelas se repelen y corrientes que son paralelas se van a atraer. Bien, es el mismo principio, ¿verdad? Lo mismo que ocurría con la brújula, es el mismo fenómeno. Bien, entonces, la fuerza entre dos circuitos completos. Ya vamos al planteamiento teórico de esto, ¿verdad? Que esto parte de un hecho experimental. Entonces, nosotros vamos a considerar circuitos cerrados de corriente constante. Vamos a tomar, solo para fines de hacer la demostración, dos circuitos completos porque están cerrados, y estos circuitos son filamentales, son alambres. Uno es C' y el otro circuito es C. Entonces, ubicamos un origen de coordenadas. Este origen lo colocamos para establecer los elementos de corriente DDS y DDS primado. Entonces, el R localiza al elemento de DDS sin primar y el R primado al DDS primado. Entonces, nosotros lo que queremos obtener con esto es la fuerza que el circuito C' ejerce sobre el circuito C sin primar. ¿De acuerdo? O sea, así como lo estableció Ampere, ¿verdad? Fuerza entre circuitos. Queremos la fuerza que el circuito C' ejerce sobre C. Por la tercera ley de Newton, ¿verdad?, va a haber también una fuerza que C ejerce sobre C', pero estamos interesados en la que C' ejerce sobre C, y de aquí en adelante siempre vamos a trabajar de esta forma.
El circuito que esté primado, o sea, la corriente primada, es la que va a ejercer la fuerza sobre el circuito que no esté primado. Entonces, establecemos una distancia entre ambos elementos que va a ser R. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Ampère se establece, es un principio empírico, ¿verdad? Así como lo ven acá. No hay una derivación para llegar a ella. Entonces el resultado de la fuerza total se expresa en función de los elementos de corriente. Por eso les decía yo en el capítulo anterior, ¿verdad? De que los elementos de corriente van a ser como las cargas para nosotros, ¿verdad? Porque, o sea, lo que vamos a localizar con vectores de posición ya no van a ser cargas, sino que van a ser elementos de corriente. No precisamente corriente, sino que son elementos de corriente. Entonces, nosotros tenemos que plantear esos elementos de corriente. Nosotros podemos calcular fuerza entre circuitos filamentales o entre superficies o entre volúmenes, ¿verdad?, que conducen corrientes. No necesariamente tienen que ser circuitos filamentales. Lo que pasa es que nosotros, para postular la ley de Ampère, utilizamos lo más fácil, que son circuitos filamentales, ¿verdad? Entonces, un elemento de línea, corriente lineal, tenemos I dds vector. Para un elemento superficial, K. Aquí hay un error, miren, ahí, por si están tomando nota, ¿verdad? Corrijan este error aquí, miren. Aquí no es dda vector, es simplemente dda. Ese es un error, ¿verdad? Ahí se me fue. En el primero está correcto, ¿verdad? Y dds vector. Aquí es K vector, dda. dda no es vector. El d de tau tampoco este es un elemento de volumen. Y el j sí es vector. Bien, entonces estos son los tres elementos de corriente. Bien, entonces la ley experimental básica que da la fuerza que C' ejerce sobre C sería esta. Haciendo una analogía con 321, nosotros en 321 estudiábamos la fuerza entre cargas estacionarias, ¿verdad? La fuerza electrostática. Aquí el análogo de esa fuerza electrostática es la ley de Ampère, que me da la fuerza entre circuitos, entre corrientes. ¿De acuerdo? Fuerza entre corrientes. Entonces, este factor que aparece aquí en la integral, mu sub 0, se llama la permeabilidad del vacío. Y el 4pi, ¿verdad? Ese 4pi casi siempre aparece, ¿verdad? Es por eso aquello del ángulo sólido, ¿no? Entonces, este factor se toma constante siempre y cuando estemos en el vacío, ¿verdad? Ya cuando estemos en la materia vamos a tener que cambiar este mu sub 0. Entonces, este factor ya tiene un valor, ya se ha medido experimentalmente en el vacío, cuál es la permeabilidad. Entonces, fíjense bien, esta fórmula es para obtener lo que es la fuerza entre corrientes, entre circuitos. Ustedes pueden notar aquí que en el integrando hay un doble producto vectorial. Ahora, el orden en que se va a realizar este producto, claro que importa. Como tenemos dos productos cruz, el primero que vamos a realizar es el que está entre paréntesis. Y este producto vectorial que está entre paréntesis es donde aparece el elemento primado. O sea, fíjense en la notación que tiene aquí, F, ahí aparece en el subíndice C' sobre C. Esto se lee la fuerza que C' ejerce sobre C. No vayan a cometer el error de poner C sobre C', ¿verdad? Siempre tiene que ser en este orden. C', flechita sobre C. La flechita indica que es sobre C. Si fuese al revés, si fuese la fuerza de C sobre C', primero pongo C y después C'. Entonces vamos a respetar siempre, ¿verdad?, este orden. Y al hacer el producto vectorial también tenemos que respetar el orden aquí. Primero hacemos el producto vectorial donde aparece el elemento primado, cruz R. Y por último hacemos el otro producto donde aparece el elemento no primado sobre el resultado de este producto vectorial. Entonces, los elementos de corriente, miren, en todas las integrales que nosotros hagamos van a aparecer elementos de corriente, ya sea este o este. Entonces, aquí no van a aparecer corrientes solamente, sino que van a aparecer los elementos de corriente. Lo que nosotros vamos a ubicar son elementos de corriente, ¿verdad? Porque las corrientes no se pueden ubicar por sí solas, ¿verdad? Se tienen que ubicar lo que son los elementos de corriente porque son vectoriales. Todos estos elementos de corriente son vectoriales, ¿verdad? Entonces, esta es la famosa ley de Ampère. La ley de Ampère, fíjese que tiene dos versiones, pero nosotros vamos a preferir siempre esta porque esta es la más general. Vamos a ver. Hablemos un poquito sobre la permeabilidad porque es muy importante. Este mu sub 0, que se llama permeabilidad del espacio libre,
tiene un valor numérico igual a esto. Esto es calculado experimentalmente. 4pi por 10 a la menos 7 newton entre amperios o Henry entre metros. Ambas unidades son correctas. Entonces este es el valor que tiene en el vacío. Ahora, ¿qué significa mu sub 0? La mu sub 0, el valor de la permeabilidad, significa qué tan bueno es un material o medio para afectar y ser afectado por campos magnéticos. O sea, qué tan bueno es un medio para permitir la presencia de un campo magnético. Eso es lo que me está indicando. Por ejemplo, en la materia, nosotros vamos a ver de que en la materia neutra, el valor de este valor cambia totalmente, ¿verdad? Hay materiales que son buenos, ¿verdad? Para permitir lo que son campos magnéticos, y hay materiales que no son tan buenos para permitir campos magnéticos. Entonces, esa condición me la brinda lo que es el valor de mu sub 0. El vacío tiene este valor, ¿verdad? Un valor bastante pequeño, ¿verdad? De lo que es la permeabilidad. Bien, entonces, si existen diferentes circuitos, o sea, más de dos, la fuerza se establece para dos, ¿verdad? Pero si hay más de dos circuitos, entonces vamos a hacer una sumatoria como principio de superposición, ¿verdad? Así como hacían entre 21. Cuando calculaban la fuerza eléctrica sobre una carga debida a varias cargas, hacían superposición. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la superposición. Aquí estamos diciendo de que queremos la fuerza sobre C, de C sobre C'. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, entonces, otra versión de la ley de Ampère, que es mucho más fácil que la anterior, es esta, la que estoy señalando. Esta también es la ley de Ampère. Lo que pasa es que esta expresión solo es válida para circuitos completos, o sea, circuitos que son cerrados. Esta no es válida ya para circuitos, ¿verdad?, que están abiertos, ¿verdad? Solo para cerrados. Es mucho más fácil, porque en el integrando ustedes ven que solo aparece un producto punto, que es mucho más fácil de calcular que un producto vectorial. Y solo aparece una vez, ¿verdad? Un producto punto. Entonces, esta forma nos va a ayudar bastante en casos donde tengamos circuitos que son cerrados, que son completos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dos circunferencias, ¿verdad? Cuando ustedes tengan dos circunferencias que transportan corriente, ustedes pueden hacer ese cálculo con esta integral de una manera mucho más simple que con la otra versión, ¿verdad? Pero fíjense bien, yo prefiero casi siempre, es bueno acostumbrarse mejor a esta forma, porque con esta forma, que es la forma general de la ley de Ampère, nosotros vamos a obtener lo que es la definición de campo magnético a partir de esta forma. Por eso es que es tan importante esta expresión, ¿verdad? Porque nos va a permitir definir lo que es el campo magnético, así como lo hacíamos entre 21, ¿verdad? Bien, entonces, esta es válida solo para circuitos filamentales y que sean completos, ¿verdad? Y es conocida también como la ley de Ampère. Bien, ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tengo corrientes superficiales o volumétricas? Ahí lo que pasa es que vamos a tener que cambiar el elemento de corriente. Por ejemplo, la forma en que se presenta la ley de Ampère es la forma más simple, ¿verdad? Que es con circuitos filamentales, o sea, con alambres, donde aparece el IDDS, el elemento de línea. Esta es la forma más sencilla. Pero, ¿qué pasa si yo tengo dos superficies que ejercen fuerza una sobre la otra? Por ejemplo, puedo tener dos planos, ¿verdad? Un plano ejerciendo fuerza sobre otro plano de corriente. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que hacer es sustituir, en lugar del IDDS, reemplazar el IDDS por el KDDA. Y el I'DDS', reemplazarlo por el K'DDA'. Aquí falta la prima, la comita, la coma esa. Y si tengo volúmenes, por ejemplo, puedo tener dos cilindros, ¿verdad? Dos cilindros que están ejerciendo fuerzas, entonces reemplazo el elemento de línea por un elemento de volumen, J de tau, y J' de tau'. Eso sería todo, ¿verdad? Claro que, fíjense bien, otra cosa aquí es identificar, porque esto lleva su trabajo, ¿verdad? Hacer estas integrales es bastante tedioso, ¿verdad? No tanto lo difícil, sino que es largo, son problemas muy largos, porque la integración a veces se vuelven demasiado grandes. Por ejemplo, en el primer caso, circuitos filamentales, que los representamos con C, los superficiales con S y los volumétricos con B. Entonces, en el caso de circuitos filamentales, solo tenemos que hacer dos integrales.
integrales simples, ¿verdad? O sea, aquí van a aparecer dos variables. Cuando tengo fuerza entre superficies, ¿cuántas integrales van a haber aquí? Van a haber 4 integrales, ¿verdad? Aquí son 4 integraciones, porque para el primer elemento de superficie es una integral doble, y para el otro elemento de superficie, otra integral doble. O sea que son 4 integrales las que hay aquí. Y aquí habrían unas 6 integrales. O sea que si ustedes tienen un cilindro y otro cilindro ejerciendo fuerzas, entonces van a tener que hacer 6 integrales, ¿verdad? Son 6 integraciones. O sea, son problemas bastante largos, ¿verdad? Pero esos casos, digamos que no vamos a tocar casos tan difíciles, ¿verdad? A lo sumo, tal vez podemos tener un cilindro sobre una línea, ¿verdad? En ese caso, también se puede dar, ¿verdad? Que tengamos combinaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una superficie ejerciendo fuerza sobre una línea? Entonces, si es la superficie la que ejerce fuerza sobre la línea, tengo que colocar el elemento primado de superficie dentro del paréntesis y por fuera el elemento de línea de corriente. Entonces, aquí vamos a ver, tengo una superficie y una línea. Entonces, ¿cuántas integrales habrían aquí? Habrían 3 integraciones, ¿verdad? Porque las integrales de superficie siempre son dobles y las de línea son simples. Entonces, aquí tengo 3 integrales. ¿Qué pasa si tuviese un volumen con una línea? Tendríamos 4 integraciones, ¿verdad? 3 para el volumen y una para la línea. Entonces, se puede dar que tengamos esas combinaciones, ¿verdad? De diferentes elementos de corriente. Entonces, pero la forma básica en que se nos presenta la ley de Ampere es esta, ¿verdad? Porque es la más... Trabajar con circuitos filamentales es lo más sencillo, entonces por eso se presenta de esta forma, ¿no? Pero todas estas integrales representan fuerzas entre circuitos, que es la ley de Ampere. Bien, entonces, sería toda la teoría, ¿verdad?, de la ley de Ampere. Recuerden que es un principio empírico, es experimental, y ya con esto nosotros podemos aplicarlo resolviendo problemas. Vamos a ver uno de los ejemplos más importantes sobre la aplicación de la ley de Ampere. Entonces, lo que queremos hacer acá es calcular la fuerza que ejerce un alambre filamental sobre otro. Tengo dos corrientes paralelas que son infinitamente largas y queremos calcular la fuerza que la corriente I' ejerce sobre I. Las dos corrientes son paralelas y yacen sobre el plano ZY. Están en el mismo plano. Entonces, la corriente I' coincide con el eje Z, va en Z positiva, y la otra corriente I también coincide en dirección, va en Z positivo. Ambas van en Z positivo. Como son corrientes paralelas, ya podemos deducir, ¿verdad?, que la fuerza en este caso va a ser fuerza de repulsión, porque el experimento eso dice, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas para poder resolver este problema. Podemos usar cartesianas, ¿verdad? Pero yo les aconsejo mejor cilíndricas porque sale mucho más rápido. Entonces, usamos coordenadas cilíndricas y vamos a poner el origen en la corriente que está primada. Recuerden que el alambre que va a ejercer la fuerza es el que está primado. Es este. Ahí ponemos el origen en un punto arbitrario. Este es el C', este es el C. La distancia entre las dos corrientes es ρ. Es una distancia constante, ρ. Entonces, a partir del origen que yo tengo, voy a establecer los elementos, voy a localizar los elementos de corriente. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando hagan problemas de ley de Ampere es establecer los elementos de corriente. Aquí son elementos de línea, ¿verdad? Un DDS y el elemento, vamos a ver, el elemento de corriente, como es un vector DDS, ese DDS siempre lo van a dibujar en la dirección de la corriente. Como las corrientes van en Z positivo, ambos DDS van en Z positivo. Entonces aquí tengo el DDS' y el DDS. Esos DDS en coordenadas cilíndricas, como van en Z, solo tendrían componente Z, que sería DDZ. Entonces, nos vamos a la ley de Ampere en la forma general. Así. La tengo planteada de esta forma, con el circuito primado aquí en el paréntesis y el no primado aquí fuera. Entonces, en el planteamiento yo tengo que
establecer quiénes son los dos vectores de posición, el R y el R', medidos desde el origen, ¿verdad? El R, el vector R que localiza este elemento de corriente, va a tener componente ρ positiva y componente z positiva. Y el vector R' que localiza el elemento de corriente de ds' va a tener componente z nada más, pero z', no z. Este sería z y aquí sería z'. Y son componentes, ¿verdad? Quiero decir cantidades arbitrarias. Solo ρ, ¿verdad? Ρ no es arbitrario, ρ es una constante. Esta es la separación. La separación es constante que ρ. Entonces, el vector R sería ρ en la dirección de ρ, más z en la dirección de z, donde este ρ es constante. Y R' sería z' en la dirección de z, unitario. Ahora bien, el vector R, que es el que me interesa porque es el que aparece en la integral, lo obtenemos haciendo la resta, R menos R'. Sustituyendo aquí estos vectores, nos queda esto. Después obtenemos la magnitud de R, elevando al cuadrado, y tenemos esto. Recuerden que ρ es constante. Ajá. En la integral, como es una integral doble, tienen que aparecer dos variables de integración. Las dos variables de integración son z' y z. ¿De acuerdo? Eso es claro, es fácil identificarlo. Tengo dos variables de integración que son z' y z. Ρ no es variable de integración, ρ es una constante. Aquí no pueden tener tres variables de integración porque solo hay dos integrales. En algunos problemas, ¿verdad?, les van a aparecer tres variables y en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Expresar una variable en función de otra, ¿verdad? Que esos casos son muy comunes, pero ahí vamos a ver algunas situaciones donde aparece eso. Entonces, una vez definido los elementos de corriente y los vectores, los elementos de corriente quedan así. I de ds sería I de dz en la dirección de z positivo. Y el primado sería I' de ds'. Esto es igual a I' de dz' en la dirección de z. Aquí el vector unitario no se toca, ¿verdad? Porque este vector es constante, es z unitario. Ahora bien, en la integral de Ampère, nosotros tenemos que hacer el cambio. Aquí tenemos R con el sombrero, ¿verdad? R unitario. Este R unitario lo vamos a tener que expresar así, como hacíamos en 321. En vez de R unitario pongo R entre magnitud de R. De manera que al sustituir este R unitario en la integral, sustituirlo, me queda esto, ¿eh? Abajo me queda R cuadrado multiplicado por R, que es R cubo. Y arriba me queda el R vector. Esto se hace porque para hacer el producto vectorial hay que expresar el R unitario mejor como R vector, ¿verdad? Eso es necesario hacerlo. Entonces, ya tenemos el integrando aquí. El integrando siempre se hace aparte, ¿verdad? No se hace de un solo, porque primero hay que hacer el producto cruz. Entonces, este es el integrando. Primero resolvemos el producto vectorial del paréntesis, que es el que corresponde al elemento prima. Entonces, fíjense que las corrientes las saqué, porque las corrientes son constantes, ¿verdad? Eso puede salir del integrando. Lo único importante es el vector DDS. Entonces, el DDS' es DDZ' en dirección Z. Esto, cruz R. Ya sé quién es R, ¿verdad? ¿Qué es esto? R vector. Al hacer el producto cruz, hacemos Z cruz ρ. Aquí está, Z cruz ρ. Multiplicamos la componente por la componente, que es esto. Después hacemos Z cruz Z, que esto es 0. Y componente por componente, aquí lo ven. Entonces, Z cruz ρ por regla de la mano derecha, coordenada cilíndrica, Z cruz ρ, enrollan sus cuatro dedos. Los cuatro dedos de la mano derecha agarran el vector Z, lo enrollan en torno a ρ y eso les da la dirección que sería phi positivo. Entonces, este producto se convierte en ρ de dz' en la dirección de phi. Se va reduciendo bastante, ¿verdad? Ahora falta hacer el producto vectorial con este elemento DDS. Entonces, sustituyo en el paréntesis el resultado de la operación. El DDS es DDZ en Z unitario. DDZ sin prima, ¿verdad? Porque este corresponde a la otra corriente que no está primada. Entonces, aquí este ρ es constante, lo puedo quitar. Y Z cruz phi
este producto vectorial Z cruz phi, lo mismo, ¿verdad? Los 4 dedos agarran a Z, lo enrollan en torno a phi, y eso les da menos ρ. Eso les da menos ρ. Entonces, significa que el doble producto vectorial me indica de que la dirección va en menos ρ. Ya desde ahí yo puedo sacar conclusiones, ¿verdad? Puedo decir de que la fuerza sobre la otra corriente va en menos ρ. Si nos vamos a la figura, fíjense bien, estoy calculando la fuerza que este alambre ejerce sobre este y me está diciendo que la fuerza sobre este alambre va en menos ρ. ¿Hacia dónde sería? ¿Derecha o izquierda? Sería a la izquierda, ¿verdad? Porque recuerden que el origen está aquí. Rho siempre se define positivo, ¿verdad? Rho siempre va alejándose del origen en todas direcciones. Entonces, sobre esta recta que estoy señalando, la fuerza va en menos ρ. Fíjense que ρ positivo va a la derecha, ¿ven? Entonces, si la fuerza va en menos ρ, significa que la fuerza ¿es de qué? Es de atracción, ¿verdad? La fuerza es de atracción porque va hacia esta corriente y viceversa. Si yo calculo la fuerza que ejerce I sobre I', la fuerza iría en ρ positivo. Las dos corrientes tienen que atraerse. Entonces, porque son paralelas, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tengo definido el integrando, ya hice los productos vectoriales, sustituyo esto en el integrando y el denominador no se toca, ¿verdad? El denominador, que es r cubo, no se toca. Entonces, en el denominador lo que ponemos es r elevado al cubo, que me queda esto a la 3 medios. Y ambas integraciones se hacen desde menos infinito hasta más infinito, porque las dos corrientes son infinitas. Ahora bien, aquí el orden de integración no importa. No importa. A veces importa el orden, pero cuando los límites son bien diferentes, ¿verdad? Pero aquí, como todos los límites van de menos infinito a más infinito, yo puedo integrar primero en z o primero en z', da igual. Entonces, integremos primero en z' y después en z. Recuerden que son dos variables de integración, ¿verdad? La z y z'. Entonces, si integro primero en z', tengo este integral. Y esta integral las pueden ver en las tablas, solo que hay que hacer cambios de variable, ¿verdad? Aquí es necesario hacer un cambio variable, hacer este cambio. T igual a z menos z. Aquí yo le di vuelta, fíjense bien, aquí aparece z menos z', pero como está elevado al cuadrado, yo a esto le puedo dar vuelta, poner z' menos z y no afecta nada. No se afecta en nada. O sea, pongo t igual a z' menos z. Esto se hace en los libros solo porque, para que no les quede negativo el d de t, porque si lo hacen z menos z', le va a quedar un signo menos aquí. Entonces, para evitar ese signo menos, le dan vuelta a los factores ahí. Entonces, el d de t, haciendo este cambio, sería d de z', porque mi variable es z'. Entonces, la integral queda así. Esta integral la pueden buscar en las tablas. Y esta integral en la tabla de fórmulas incluso ya tiene el resultado final, ¿verdad? Lo que pasa es que es bueno que nosotros que lo hagamos para ver por qué se obtiene ese resultado. Por lo menos una vez en la clase es bueno hacer estas integrales. Si esta integral le vuelve a aparecer en el resto de la clase, usted ya sabe cuál es el resultado y no hace falta que lo haga. Pero por lo menos una vez hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando esta integral, el resultado de esta integral indefinida, suponiendo que está indefinida, el resultado es este, miren. Es esto, que lo pueden ver en las tablas. Ahora, al evaluarlo en menos infinito y más infinito, aquí tenemos que considerar unos límites. 1 entre ρ cuadrado es constante. Entonces, tomamos el límite cuando t tiende a más infinito y cuando t tiende a menos infinito, evaluando en los límites, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos dos límites que tenemos que resolverlo, ¿verdad? Usando esos trucos de álgebra que nos enseñaron. Entonces, aquí en el radical que está en el denominador, ¿verdad? Hacemos una factorización, factorizamos el t cuadrado, de manera que el t cuadrado, la raíz de t cuadrado, es valor absoluto de t. Y arriba en el numerador tengo t. Lo mismo pasa en este otro límite. Factorizo t cuadrado, de manera que sale valor absoluto de t. Entonces, ahora bien, aquí no solo es de cancelar este t con este t, ¿verdad? Porque tienen que fijarse la tendencia del límite.
El límite está tendiendo, para el primer caso, a valores positivos de t. T tiende a más infinito, o sea que t siempre va a ser positivo. Y acá en este otro límite, t tiende a menos infinito, o sea, t siempre va a asumir valores negativos. Entonces, por definición de valor absoluto, ustedes saben de que cuando una cantidad es positiva, solo quitamos las barras, ¿verdad? Pero cuando la cantidad que está entre las barras de valor absoluto es negativa, lo multiplicamos por un menos, definición, ¿verdad? Entonces aquí en el primer límite solo le quito las barras a t porque t siempre es positivo. Mientras que en el otro límite tengo que multiplicar por menos a t. Tengo que quitarle las barras, pero lo multiplico por menos. Y a multiplicar por menos, ese t, este menos por este menos, queda positivo. Entonces, aquí queda positivo todo, acá queda positivo. De manera que tenemos lo mismo, el mismo límite, ¿verdad? Dos veces. Entonces, este límite se resuelve, ya aquí ya queda fácil porque como se cancela esta t, lo que queda es 1 entre esto. Al evaluarlo, ρ, que es una constante entre infinito, es 0. Me queda la raíz de 1, que es 1. 1 entre 1 es 1. Acá queda lo mismo. Ρ cuadrado entre menos infinito, eso es 0. Me queda la raíz de 1. 1 entre 1, 1. Me queda 1 más 1 en los corchetes. Y eso es 2. De manera que el resultado de la integral es 2 entre ρ cuadrado. Toda la integral, esa enorme integral de la ley de Ampère, era 2 entre ρ cuadrado. Se reduce enormemente, ¿verdad? Entonces, aquí ya poniendo el resultado ya final, no olvidemos colocar lo que estaba fuera de la integral, ¿verdad? Las cantidades constantes y la dirección que va en ρ positivo, en ρ unitario, menos ρ, quiero decir, por el signo, ¿verdad? Entonces, me falta la última integración, ¿verdad? Que es en z sin primar. Entonces, como 2 y ρ cuadrado son constantes, esto sale, se saca aquí de la integral, y esto me queda la integral de d de z, desde menos infinito a más infinito, y aquí tenemos un problema, ¿verdad? No podemos hacer esta integración porque esta integral no converge, esta integral es divergente, no la podemos hacer que converja. Entonces aquí nos topamos con una dificultad, ¿verdad? Pero lo que hacemos, en la vida real no existe esta dificultad, ¿verdad? Porque en la vida real no existen corrientes infinitas. Nosotros aquí estamos asumiendo que las corrientes son infinitas, pero esto es teoría, ¿verdad? Es pura teoría. En la vida real estos problemas no existirían porque no hay corrientes infinitas. Entonces, vamos a ver. ¿De qué manera podemos solventar el problema? Lo podemos arreglar el problema diciendo de que vamos a tomar en cuenta solamente un segmento de la corriente infinita. Un segmento nada más. Entonces no integraríamos desde menos infinito a más infinito, sino que solo tomamos un pequeño segmento. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar diferenciales, un diferencial de fuerza, porque esta es la fuerza total, ¿verdad? Sobre toda la longitud del circuito. Pero si yo en vez de toda la fuerza total agarro un diferencial de fuerza, o sea, sobre un segmento nada más, ya tendríamos que quitar estos límites infinitos y expresamos esto como diferenciales, como que fuese una ecuación diferencial. Entonces, vamos al revés, ¿verdad? Porque para resolver una ecuación diferencial se integra y aquí esta integral la queremos escribir como una ecuación diferencial. Entonces pongo d de f, en vez de f, d de f. Esto no lo toco, ¿verdad? Porque esto es constante, no lo tocamos. Pero aquí en vez de esta integral ponemos d de z. Recuerden que esta es una ecuación diferencial y aquí es como que estuviésemos resolviendo esta ecuación diferencial, ¿verdad? Que por los límites no lo podemos hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes pasan este d de z a dividir al lado izquierdo, me quedaría la derivada de la fuerza respecto a d de z, o sea, la fuerza en un pequeño elemento d de z. Al despejar aquí, me queda esto. Entonces, esto significa que la fuerza por unidad de longitud es igual a esto. Fuerza por unidad de longitud. Fíjense que le ponemos una F minúscula. Fuerza por unidad de longitud, así se le llama. Esto ya no tiene unidades de fuerza. Las unidades de fuerza son newton, ¿verdad? Pero como aquí es fuerza entre longitud, sería newton entre metro. De manera que este d de z lo puedo pasar acá a dividir y me queda así. Fuerza por unidad de longitud.
y es igual solo a esto, a esta cantidad. Y ya tenemos el problema resuelto. Entonces, ya no se puede hacer más aquí, ¿verdad? Siempre que ustedes tengan dos alambres infinitos, ustedes no van a poder calcular la fuerza. Lo que van a poder calcular es la fuerza por unidad de longitud. Eso siempre va a ser así. No va a haber ningún caso en donde puedan resolver esta integral. Entonces, este es el resultado final. Me da la fuerza por unidad de longitud. Pero lo importante es que esto no contradice el experimento, porque me está diciendo que la fuerza es de atracción, como tiene que ser. ¿De acuerdo? Lo que no podemos es resolverlo por completo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Una pregunta o comentario al respecto? ¿Les quedó claro cómo hicimos la integración? Ese signo menos Ajá. que queda al final es lo que es lo que tiene relación con lo que usted dice, fuerza de atracción. El signo menos Ajá. es que el... Usted me está preguntando que por qué este es de atracción. Sí, sí, tiene que ver con el signo que queda aquí Sí, en la fuerza. sí, sí. O sea, mire, antes de resolver el problema, usted puede deducir si la fuerza va a ser de atracción o repulsión, porque el experimento nos dice, ¿verdad? La naturaleza le dice a usted que cuando las corrientes son paralelas, se atraen y cuando son antiparalelas, se repelen. Entonces, sin necesidad de hacer cálculos, usted ya lo sabe, pero los cálculos tienen que coincidir con la teoría, ¿verdad? Con el experimento. Entonces aquí el cálculo que hicimos, el resultado, coincide con lo que nosotros deducimos al inicio. Ahora, ¿por qué sabemos de que esta fuerza es de atracción? Porque voy a ir a la figura. La fuerza que estamos obteniendo es sobre este alambre, sobre el alambre C. Entonces, la fuerza, como es un vector, sobre este alambre, el vector de fuerza, ¿a dónde iría? ¿A la derecha o a la izquierda? Iría a la izquierda en la dirección de ρ negativo. Recuerde que el eje ρ aquí lo hacemos coincidir con el eje Y. Entonces, si usted lo hubiese resuelto en coordenadas cartesianas, le hubiese quedado en menos Y. Porque fíjese bien, Y positivo va a la derecha, Y negativo va a la izquierda. Entonces, menos Y le estaría indicando que va a la izquierda la fuerza. Si por el contrario le hubiesen pedido la fuerza de este elemento sobre este, el resultado le hubiese quedado positivo, porque la fuerza de este sobre este es de atracción, ¿verdad? Entonces la fuerza sobre este alambre y prima tenía que ir a la derecha, y la fuerza sobre este otro alambre y tiene que ir a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces los dos alambres se van a repeler. Entonces, no sé si con esto queda más claro. Tengo Fíjense una bien. pregunta. Ajá. ¿Es siempre conveniente definir el origen de las coordenadas con el circuito primado? Sí, sí, eso es mejor. Así se acostumbra. Es más Ah, conveniente ok. hacerlo así. Sí. Entonces, bien, las corrientes, si las corrientes son antiparalelas, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado en este mismo ejercicio si las corrientes hubiesen sido antiparalelas? El resultado hubiese sido el mismo, solo que con signo contrario. En vez de un signo menos, un signo más. Y aquí la fuerza sería de repulsión. Entonces la conclusión aquí es que cuando las corrientes son paralelas se atraen, cuando son antiparalelas se repelen. Esas son las conclusiones. Y podemos verlo aquí, miren, en esta figura. Yo tengo dos circuitos infinitos. No necesariamente tienen que ser infinitos, ¿verdad? Aunque no lo sean, siempre se cumple esto. Entonces, yo tengo el circuito C y C', los cuales no transportan corriente. Aquí solo tengo los alambres sin corriente. Son dos alambres sin corriente. No pasa nada, ¿verdad? Ninguno de los dos siente fuerza. Pero ¿qué pasa si yo hago pasar corriente por esos alambres? Si la corriente la hago pasar en la misma dirección, o sea, hacia arriba, la fuerza que van a sentir va a ser de atracción. Es exactamente lo que pasó en el problema anterior. Miren. O sea, calculamos la fuerza, solo que aquí lo tengo al revés, ¿verdad? Aquí tengo C' de este lado y C acá. Entonces, nosotros calculamos la fuerza sobre este alambre. Fíjense la flecha, ¿a dónde va? El vector fuerza va a la izquierda en la dirección negativa y en este circuito va a la derecha en la dirección positiva. O sea,
a la derecha positivo, a la izquierda negativo. O sea, a la izquierda menos ρ, a la derecha ρ positivo. O en cartesiana sería, a la izquierda sería en menos y, a la derecha sería en y positivo. O sea, esto es cuando las corrientes son paralelas. La fuerza es de atracción. ¿De acuerdo? Aquí se cumple la tercera ley de Newton. Miren. O sea, si me hubiesen pedido a mí la fuerza sobre este, el signo me hubiese quedado positivo, pero siempre me estaría indicando que la fuerza es de atracción. Y le tenemos que cambiar la notación. Miren, aquí estamos diciendo que es la fuerza que C ejerce sobre C', que es este, y aquí la fuerza que C' ejerce sobre C. O sea, cambia la notación aquí en los subíndices, ¿no? Y cambiamos el signo, así como en la tercera ley de Newton, ¿no? La fuerza de atracción. ¿Qué pasa cuando las corrientes son antiparalelas? Los dos alambres se van a doblar en sentidos contrarios, porque como son antiparalelas, se repelen. Las fuerzas, miren, se están alejando una de otra. Aquí la fuerza va a la derecha, aquí va a la izquierda. Se repelen. Aquí las dos fuerzas empujan como juntándose y aquí están alejándose. Entonces, esto siempre es válido, ¿verdad? Porque este es un resultado experimental y aquí no importa si el circuito es infinito o no, esto siempre se cumple. Entonces, bien, espero que les haya quedado más claro, ¿verdad? Este resultado experimental. Esto sería prácticamente todo. Ya con esto hemos cubierto el capítulo 13, solo nos quedaría pendiente, ¿verdad? Ver algunos problemas. Yo les asigné una tarea del capítulo 12, ¿verdad? Y les voy a también dejar unos problemas del capítulo 13 para tener completada la tarea que van a hacer. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Respecto a la tarea, en una hoja que usted envió aparecen ejercicios del capítulo 12 y 13 del Magnus.